Bueno, muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios de Caracol Radio el presidente de Cerrejón, una de las empresas carboníferas más grandes del país, el doctor León Teicher. Doctor Teicher, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paola, gracias a ti. Quiero empezar preguntándole por el negocio del año en Colombia, o lo que han dicho fue el negocio del año en Colombia, algo que tiene que ver, por supuesto, con todo su sector, la reciente recompra por parte de la multinacional Glencore, de la mina de Prodeco, una recompra que le hace a su vez a la compañía británica Extraxa. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo vio esta operación, este movimiento? Bueno, muy temprano para decir que es el negocio del año, porque el año apenas está comenzando, pero hasta ahora... $2.500 millones de dólares es platica. Sí, va a ser difícil superar ese récord. No, ese es un negocio interesante, digamos que era una de las dos opciones que había, estaba cantado. El año pasado Prodeco le vendió a Extrata, Glencore le vendió a Extrata Prodeco y tenía una opción de recompra. Y se especuló mucho sobre si la iba a ejercer o no, y bueno, ya sabemos que la ejerció. Son dos empresas, ambas grandes, importantes, con perfiles diferentes en el negocio del carbón. Pero eso lo que significa es que es una empresa valiosa para el país y va a seguir creciendo el negocio del carbón. Solamente a manera de curiosidad, ¿cuál era ahí el negocio para la Glencore? Digo, vende algo en $2.000 millones y a los meses los compra en $2.500 millones. Bueno, hay muchas opiniones al respecto y mucho análisis al respecto. La transacción básicamente fue una venta que le hizo Glencore a Extrata por $2.000 millones. En su momento lo que se decía era que Glencore estaba necesitando liquidez, es posible, y Glencore se guarda la opción de recomprar a una tasa que es atractiva para Extrata, pero que dependiendo de lo que hubiese sucedido con el mercado un año después, o sea, ahora, podía ser más atractiva para Glencore. Entonces es un poco de especulación de negocios entre ambas compañías. Claramente Glencore está viendo que el negocio se recupera, está viendo el futuro con optimismo y por lo tanto está dispuesta a pagar una prima importante que pactó el año pasado. Ahora, a su vez, Extrata es dueña de una tercera parte del Cerrejón. Extrata es dueña de una tercera parte del Cerrejón. El Cerrejón es una empresa que es de propiedad de tres grandes mineras, cada una con un tercio. ¿Cuáles son las otras dos? Billiton, Anglo American y Extrata. Son tres empresas mineras muy grandes, tanto en carbón como en otros minerales, y están acostumbradas a trabajar en lo que llamamos joint ventures, ¿no? Empresas conjuntas, de propiedad conjunta. El hecho de que cada una tenga un tercio hace que ninguna domine, eso le da a Cerrejón la condición de una empresa independiente de propiedad de estos tres accionistas, y el 99.9% del personal de Cerrejón es colombiano, de manera que es una empresa colombiana de capital internacional. ¿Y cuántas toneladas de carbón produce al año Cerrejón? Nosotros tenemos en este momento una capacidad nominal de 32 millones de toneladas, eso nos hace uno de los más grandes jugadores en el mundo del carbón térmico, mercadeado internacionalmente. Y el volumen que vendemos en el año depende del mercado. El año pasado vendimos un poco menos de 32, algo más de 30, pero no por restricciones de producción, sino por restricciones de mercado, dada la recesión, de demanda. Sí, la recesión en Europa mayormente. Este año pinta mejor, usted mismo lo acaba de decir, se está viendo una recuperación en el negocio. Sí, digamos que estamos como en esa transición. En general en la economía del mundo hay momentos de optimismo y momentos de escepticismo, pero claramente ya salimos de lo peor. Hay un jalón fuerte hoy en día en Asia con la recuperación de China, India y otros países de la región, y eso tiene un impacto importante sobre el mercado. Pero todavía las economías europeas y la economía de Estados Unidos están bastante golpeadas. Entonces tenemos un escenario como mixto, pero somos cautelosamente optimistas.
Respecto a los mercados asiáticos, hace poco leía en algún lado que precisamente la India está necesitando mucho carbón térmico, que es que produce Cerrejón, porque tienen una crisis eléctrica también de grandes e importantes proporciones, y su gran parque de generación térmica funciona con base en carbón térmico. Ahí se abre una oportunidad de negocios inmensa. Sí, mire que tradicionalmente, y digamos los últimos 30 años, el mercado internacional de carbón térmico se ha dividido claramente entre el mercado atlántico y el mercado pacífico. Y eso es porque el carbón es un producto barato y el costo de los fletes marítimos impacta fuertemente el costo entregado en planta del cliente. Estas son las plantas de generación de electricidad que consumen nuestro carbón. Entonces, los productores de la zona del Atlántico hemos estado supliendo el mercado del Atlántico y los de la zona Pacífico, el Pacífico. Y solamente un país está en posición geográfica que le permite ir a ambos mercados, que es Sudáfrica. Bueno, la novedad en este momento en el mercado es que, dadas una serie de condiciones, tanto de precios de los productos como de fletes, estamos empezando a vender en Asia. Cerrejón vendió por primera vez en su historia a la China en enero de este año. Va a haber un volumen interesante de despachos a la China ya pactados. Estamos en conversaciones avanzadas en la India, hemos concretado algunos negocios en otros países del Asia y eso es un hito histórico en el mercado, con esa conexión de los dos mercados, el Atlántico y el Pacífico. ¿Y esta oportunidad se debe a qué? ¿A que este carbón de Sudáfrica se volvió caro? ¿O a qué? Bueno, sí, digamos que en la medida en que la economía china y la economía india sobre todo han repuntado muy rápidamente en los últimos 2 trimestres, la demanda por insumos para producir electricidad, entre ellos el carbón, ha crecido más rápidamente de lo que puede crecer la oferta de la zona Australasia. Entonces hay un tema de demanda, o sea, requieren más carbón, y hay un tema de precios. Los precios suben cuando se desbalancea la oferta y demanda de esa manera. Al mismo tiempo hay unos fletes atractivos, entonces con precios más altos en Asia y fletes razonables, nosotros podemos llegar competitivamente a Asia, inclusive a precios mejores que los que estamos consiguiendo en la deprimida Europa. ¿Cuánto tarda un buque desde La Guajira hasta la India? No sé, hasta China. Depende, porque si son buques de menos de 60.000 toneladas pueden pasar por el canal de Panamá y se van por el Pacífico. Si son buques de mayor tonelaje, que es lo ideal, hasta 160, 180.000 toneladas, tienen que irse por el Atlántico, por el Cabo de Hornos, debajo de Sudáfrica y por el otro lado hasta Asia. Un poquito más larga, ¿no? Entonces estamos hablando de 20 y pico días, entre 22, 23 y 30 días de navegación, contra unos 14, 15 días de aquí a Europa. En algún momento en el año 2008, cuando, acuérdese usted, la economía del mundo estaba como en una especie de burbuja, alguien me decía, mire, conseguir un barco es lo más difícil que hay en el mundo. Hoy en día, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es eso? El mercado de fletes varía muchísimo. Yo diría que es un mercado normal, hoy en día no está ni muy ofrecido ni muy demandado. Sí es cierto, en el 2008 todo el mundo andaba enloquecido comprando y vendiendo y transportando, entonces los fletes se dispararon. Le puedo decir que tradicionalmente un flete en un buque grande a Europa fluctúa entre 14 y 18 dólares por tonelada y vimos fletes de 30 dólares por tonelada. No es el caso hoy en día, el mercado está bastante normalizado.